Hoy te traigo la historia de David Domínguez, un compañero newslettero que lleva 53 días caminando y grabando audios como este. Aunque no exactamente son como este y tú te vas a ir dando cuenta en un momentito cuando comienzas a escucharlo, a él desde Canarias. Lo que quiero rescatar de todo esto es que detrás de esa rutina que él se ha creado hay un camino increíble. Porque, como para darte una idea, David pasó más de una década en la milicia y luego se convirtió en ejecutivo y finalmente dio el salto al emprendimiento digital. Pero para los que ya emprenden o digamos, para los que no sepan, el emprendimiento digital sobre todo es un trabajo en solitario. Y eso lleva al aislamiento. Y David no estuvo ajeno a esto, también le ocurrió y eso lo llevó a replantearse muchas cosas en su vida. Y fue entonces cuando tomó una decisión que parece sencilla, pero es bastante poderosa e importante, porque lo ayudó a reconectar consigo mismo y también con los demás, con todas las personas que lo rodeaban. Entonces, fíjate, David en este episodio nos va a contar su transición de militar a emprendedor digital y cómo él conectó esos mundos. El impacto del aislamiento en su vida como emprendedor. También nos va a contar un poco sobre la decisión que lo ayudó a salir de su cueva, como él mismo lo menciona. Cómo encontró una rutina que combina bienestar y productividad, que es muy interesante. Y bueno, finalmente, gracias a escucharlo, vamos a entender por qué nunca empezamos desde cero. Y todo lo que vivimos, absolutamente todo, suma. Ahora bien, te voy a dejar con la historia de David contada por él mismo, como te dije, desde Canarias. Así que disfruta la cápsula de hoy, que va a estar bastante buena, contada en primera persona. 3, 2, 1. Salud, camarada. No voy a empezar diciendo que tengo un frío que te caga, porque nos estamos conociendo. ¿Qué pasa? Son las 6:22 de la mañana en Canarias. Lo que acaba de pasar es un furgón. No sé si... No sé si el audio este va a salir como quería, porque por lo pronto me he metido donde hay un montón de tráfico. ¿Qué pasa? Como te he medio adelantado, soy David Domínguez y he tenido la suerte de que Norca me invite a grabarte este audio y aparecer como invitado en su newsletter. Y aquí donde me ves, que llevo, si no me equivoco, 53 días grabando audios como este. Seguidos, o sea, 53 días seguidos grabando audios como este, improvisados, en la calle mientras camino. Después de casi 2 meses, estoy nerviosillo aquí donde me ves, porque una cosa es plantearte esto como me lo planteo yo, que es cada mañana salir por la mañanita, dar un paseo, que ahora te hablaré de eso, y grabar cosas sobre emprendimiento, desarrollo personal, productividad, marketing, a tu aire, sin guión, sin disciplina, bueno, con disciplina pero sin estructura para ti mismo. Y otra cosa es que alguien te invite a su casa a que des una charla sin habértela preparado, ¿no? Así que, Norca, gracias por traerme y a ver a dónde lleva todo esto. La cuestión, el otro día hablé con Norca porque me molaba y me mola su contenido y me pidió que apareciera por aquí para contarte, para hablarte justamente de la práctica esta que estás viviendo ahora mismo, la de los paseos podcasteros, por llamarlo de alguna manera. Y para que entiendas cómo llevo todo esto, te voy a contar rápido mi historia. Ya te dije que me llamo David. Emprendí hace 3 años. Ahora estamos en inicio de 2025. Y mi vida profesional adulta se resume un poco en esto. Ahora tengo 36, como digo. Cuando tenía 18 me alisté en el ejército, en Infantería de Marina aquí en España, y estuve allí 11 años. 11 años sirviendo, que ahora miro hacia el pasado y digo, wow,
11 años. Me acuerdo que cumplí 18, no sé si fue un fin de semana o así, pero 2 días más tarde, es decir, la primera oportunidad que tuve, fui al cuartel más cercano a mi casa, me alisté y pasé los 11 siguientes años trabajando de uniforme. Llegó un momento en el que me quise marchar de allí, me marché por voluntad propia, todo bien, no pasó nada, no me echaron, todo bien, con medallas, tal, un tío guay, y me fui porque quería probar la vida civil, sobre todo la parte relacionada con la empresa. Mi padre falleció, pero fue empresario toda la vida y al final, quieras que no, pues son cosas que vas mamando desde chico, ¿no? Y eso, que cuando tenía unos 29 años, una cosa así, ya cerca de 30, sin saber hacer nada, salvo un montón de cosas que no me servían para la calle, como por ejemplo correr, hacer flexiones, pegar tiros, saltar de helicópteros y cosas muy guapas de peli, pero que no suman en un currículum. Empecé de un poco de casualidad a trabajar como vendedor en una empresa de software de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, que es de donde soy, que es, como digo siempre, una de las mejores ciudades del mundo. Trabajé en esa empresa como vendedor 1, digo siempre como los castings de la película, vendedor 1, pero se me dio tan bien y estaba tan acostumbrado a trabajar mucho y ser disciplinado, que terminé pronto siendo jefe de ventas, director comercial, director de operaciones, y al final me fui de allí, de la empresa, 5 años más tarde, siendo, te diría, el segundo de la empresa. Suena un poco feo, pero casi. O sea, como el empleado más caracterizado de allí, ¿no? El primero era el dueño. Y me marché 5 años después, cuando me iba todo muy bien, súper bien. En esa empresa, te digo, el empleado que era la cara de la empresa, gran sueldo, gran ático. Tenía un ático justamente del que siempre hablo, que estaba a 2 minutos de reloj de mi mesa del despacho en la oficina. 2 minutos 30 y pico, me acuerdo que lo medí. Y tenía un ático que era la hostia, vivía yo solo. Vamos, una vida un poco de ensueño capitalista, ¿no? Y yo sabía ya desde hace muchos años que terminaría emprendiendo, que terminaría teniendo un negocio. Y llegó un momento cuando ya estaba en aquella empresa, 5 años trabajando allí, había hecho cosas muy guapas como abrir mercado en Latinoamérica y tal. Llegó un momento en el que ya fue demasiado evidente que tenía que emprender, que era el momento, ¿no? Y emprendí. Eso fue el 10 de noviembre de 2021. Y emprendí para dedicarme al coaching, justamente. Coaching ejecutivo para directivos y para emprendedores. Lo de los emprendedores fue un poco más tarde. Y si ahora oyes mucho tráfico, perdona, pero se ve que no he acertado con la ruta. Vamos a imaginar que esto es parte del encanto del podcast. La cuestión es que empecé a trabajar como coach hace 3 años. Y al principio era más ejecutivo, porque era lo que yo era un directivo. En mi entorno eran directivos. Y después con el tiempo pues me fui yendo más al mundo de los emprendedores. Y un poco hasta ahora, en estos 3 años han pasado 1.000.000 de cosas, he vendido un montón de servicios. Nunca me he considerado a mí mismo coach, aunque estudié coaching y todavía tengo clientes de coaching, pero en realidad empecé como te digo, hace 3 años, como más coaching, productividad y tal, y con el tiempo he ido yendo más a la parte de negocio, que es de donde vengo en realidad. O sea, en lugar de hacer coaching más agnóstico, voy a decir, termino y hago ahora temas más centrados en negocio. Pero esto no te lo cuento para venderte nada, sino simplemente para que sepas de dónde vengo. Y creo que la parte del ejército es importante que la sepas, la parte de ventas y ejecutivo famoso, si no famoso, ejecutivo chulo y tal, poderoso. Y esto del coaching es importante que lo tengas en la cabeza por lo que te voy a contar ahora. Nunca me había pasado y siempre he trabajado un montón, pero cuando empecé a emprender, como soy un emprendedor digital y me considero así, me metí en un problema que no había tenido nunca en mi vida, ¿no? Yo siempre he trabajado mucho, en el ejército trabajaba mucho, como vendedor muchísimo,
como directivo aún más, porque era directivo de ventas. Imagínate, o sea, muchísimo, mucho. Pero nunca lo había hecho como lo estoy haciendo ahora como emprendedor. Y es que, ¿por qué? No me refiero a mucho, a cantidad, que también, ¿no? Sino a enfrentándome a un problema al que nunca me había enfrentado como asalariado ni como militar, ¿no? Que es el aislamiento. El aislamiento, totalmente. Como te digo, he trabajado mucho en mi vida, no lo digo presumiendo, sino porque es verdad, y me gusta trabajar. Es probable que a ti también, ¿no? O sea, me considero un creador. Si no estoy creando, me desespero, necesito hacer cosas, porque me parece que hay una llamada dentro de mí, como posiblemente también te ocurra a ti, que necesito sacar fuera de mi cabeza y fuera de mi cuerpo. Y crear cosas, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Pero el problema cuando eres emprendedor digital, y puede que tú también lo sepas, y si no lo sabes, te lo digo para advertirte, es que te vales por ti mismo. Y esto es positivo, porque valerse por uno mismo es valioso, pero cuidado, ¿no? Yo, por ejemplo, desde hace 3 años empecé a trabajar solo, pero en mis propios proyectos, he trabajado también colaborando con otras personas, pero centrándome en mi propio proyecto, la mayoría del tiempo, el 90% de estos 3 años, he estado trabajando solo. Y eso, como te digo, está muy bien, es importante, es, como digo otras muchas veces, el desarrollo personal definitivo, porque cuando solo cuentas con tus manitas y tu cabeza para sacar cosas que no existen aún, ponerlas en el mercado y venderlas, cuando ocurre eso, aprendes muchas cosas sobre ti mismo, ¿no? Que no aprendes en otros escenarios. Pero, en mi caso, todo eso de soy un creador y quiero crear, más me encanta trabajar, más tengo una mentalidad, como te digo, más militar, de mejora, de esfuerzo y tal, ¿no? Se convirtió en una combinación explosiva que me metió en grandes problemas que todavía estoy pagando, relacionados con el aislamiento, el estar trabajando como si estuviera en una cueva, el perder muchísimas relaciones importantes en mi vida, el descuidar mis habilidades sociales, el sufrir problemas de salud mental por no salir a la calle y un montón de cosas feas que no quiero que sean protagonistas de esta llamada, ¿no? Pero sí te puedo decir que hace un tiempo me di cuenta de que esto estaba ocurriendo, ¿no? Cuando, como sabes, y si no lo sabes me alegro por ti, cuando ocurren este tipo de cosas en las que te empiezas a autodestruir, lo más normal es que no te des cuenta y que te lo digan terceras personas, ¿no? Ocurre también con otras adicciones, porque el trabajo, cuidado, también puede ser una adicción, ¿no? Normalmente el adicto no es el primero que se da cuenta de que está adicto, no es el primero que se da cuenta que tiene un problema, ¿no? Como yo tampoco lo fui. Y como te digo, hace un tiempo decidí, hace no mucho, decidí que estaba bastante harto ya de vivir simplemente para mi portátil, porque por mucho dinero que ganara o mucho estatus que consiguiera en redes sociales, en Substack, en otras comunidades, al final, si tu vida está vacía, tienes que llenarla. Y no la puedes llenar con el mismo veneno que te ha hecho estar enfermo, ¿no? Entonces, tomé una decisión hace no demasiado tiempo, que fue el cuidarme un poco más y una práctica importante ha sido el voy a salir más a la calle. Me recuerdo que hasta hace no mucho, hace unos meses, salir a la calle había días o rachas en los que podía estar 3 días sin salir a la calle fácilmente o más. Y quise que eso cambiara. Y por acercarlo un poco a lo que está pasando ahora, hace 2 meses, y por engancharlo, relacionarlo con esto de los audios, hace 2 meses dije, mira, como soy un tío bastante disciplinado, me molan mucho las rutinas, voy a añadir, más que decir voy a salir más, que eso, como sabes, no es un objetivo, no es medible y eso no te lleva a ningún sitio. Y como te imaginarás, soy muy de objetivos y muy de tareas.
dije, voy a obligarme, entre comillas, o sin comillas, a salir al menos 2 veces al día a la calle durante 45 minutos. ¿Por qué? Porque en principio quería hacer deporte, pero cuando estás sin hacer absolutamente nada, salvo trabajar en mi caso, el hacer deporte, aunque tengas una vida de deporte, como sabes que estuve 11 años en infantería, y eso es deporte todos los días, es difícil empezar de cero cuando no hay inercia, ¿no? Cuando no hay tracción positiva. Así que, en lugar de decir voy a obligarme a ir al gimnasio, que lo había intentado en el pasado y no lo había conseguido, dije voy a obligarme a salir a pasear 2 veces al día. Porque había días en los que podía acostarme por las noches habiendo dado menos de 1000 pasos, 500 pasos al día. O sea, de mi cama al portátil, del portátil a mi cama. Así que me obligué a decir, vale, pues voy a salir 2 veces al día, 45 minutos. Uno por la mañana y otro por la tarde. Y eso fue hace nada, hace 2 meses. Y claro, lo que pasó es que mi cabeza empezó a joderme. Cuando empecé a salir diciéndome, tío, estás perdiendo el tiempo, ¿qué coño estás haciendo 1 hora y media al día? Caminando por ahí como si fueras un puto viejo por la calle. Deberías o estar en el gimnasio para ponerte súper masivo, fuerte, ir a la playa a vacilar con las pibas, o quedarte en tu casa y aprovechar esa hora para trabajar, ¿no? Esa 1 hora y media. Así que, en un momento de lucidez, en uno de los primeros días de caminar por la mañana, no sé si fue el segundo o el tercer día por ahí, dije, vale, pues no estoy dispuesto a desaprovechar este tiempo, ¿ok? Un poco de mentalidad enferma, ¿no? No quiero desaprovechar este tiempo. Aparte de caminar, voy a hacer otra cosa. Y se me ocurrió, dije, coño, pues podría escuchar un podcast. Pero miré un poco por encima de Spotify y no había nada que me enganchara. No sé que hay podcasts muy buenos, pero no sé, le hice un scroll rápido, no vi nada que me llamara la atención. Y justamente en ese momento, un cliente me escribió, fue por la mañana, un cliente me escribió y me preguntó no sé qué, y le grabé un audio de WhatsApp. Y le dije, no, pues no sé cuánto, mientras caminaba, ¿no? Y gesticulando con la mano, como estoy haciendo ahora justamente. Y pues esto, pum, 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 pim, pam, pim. Le di a enviar y se me encendió la bombilla. Y dije, hostia, ¿y si en lugar de escuchar un podcast, ya que digo que soy creador y que me encanta crear, y acabo de grabar este audio explicándole un tema de negocio y demás a este tío, ¿por qué no hago eso cada mañana? Y así de paso, pues no siento que estoy perdiendo el tiempo y creo algo que puede llegar a ser valioso. En ese mismo momento grabé el primer audio del podcast llamado 7 días podcast, y cuando llegué, fue un sábado, y cuando llegué a mi casa, 3 horas más tarde, ya estaba subido en Substack. Hoy, 53 días más tarde, o 53 días después, o 54, pues estoy grabando esto y tú lo escucharás pues unos días después de que termine de contarte esto y le dé el botón stop. Entonces, ¿qué puedes aprender de todo esto? Primero, pues echarle un vistazo a mi pasado, y si sientes que te ves reflejado en algunas de las cosas que te he dicho, que tienen que ver con el aislamiento, con el estar en la cueva, con los pocos pasos al día, con la adicción, que te lo tomes como una llamada de atención positiva, como de alguien que te aprecia aunque no te conozca, porque si recorremos caminos similares ya por defecto te aprecio. Si te suena lo que te estoy diciendo, para que pegues una parada, para que de repente hagas un poco de stop tú también y pienses a dónde te está llevando eso que estás haciendo. Porque en mi caso solo me llevó, o me estaba llevando, gracias a Dios lo he parado ya, a la autodestrucción personal. Y es importante que si te ves reflejado, que hagas algo, ¿no? Y para mí, lo que me funcionó fue esto, de salir a la calle simplemente a caminar, y utilicé un truco que es el que te puede llevar de toda esta historia de 17 minutos que te llevo contando ya, que Norca me va a matar. No sé, Norca, lo siento, no sé qué vas a hacer con este audio. Córtalo a trozos, haz lo que tú quieras. Perdón. Vale, pues lo que te decía, se me fue la pinza. Lo que puede llevarte de esta práctica no es solo
el valor del cuidarte, porque hoy te puedo asegurar que 2 meses más tarde de haber empezado esta práctica me siento mucho mejor que como estaba antes en cuanto a ánimo, en cuanto a energía, en cuanto a ganas de hacer cosas, en cuanto a cómo veo mi futuro. Lo veo mucho más brillante que hace 60 días y no tengo más dinero, ni tengo más negocios, ni tengo más clientes, ni tengo más fama, ni tengo más nada, pero me siento mucho mejor. Y que, te digo, no es para que vayas a la calle a caminar y a grabar un podcast como este, que es algo que te recomiendo, si quieres hacerlo, hazlo, sino para que elijas una actividad que sea sencilla, tanto como para mí lo es caminar, que puede ser la misma, puede ser cualquier otra cosa, que te saque un poco del rollo en el que te has metido, de toda la locura de trabajo, del obsesionarte con los resultados, y que utilices el pequeño truco que te regalo, que sí que tiene que ver con el podcast, que es, ya que tu cabeza te está jodiendo y te está diciendo que estás perdiendo el tiempo haciendo esta nueva práctica, como en mi caso el caminar, pregúntate, ¿qué actividad productiva podría meter en esa actividad para engañar a mi cabeza y que se acostumbre a no pelear conmigo y me ayude a establecer este hábito? ¿Ok? Sé que no es lo más saludable del mundo, porque lo ideal en el mundo perfecto sería que fueras capaz de aislar la actividad, de no meter trabajo en esto, de caminar haciendo, en mi caso, mindfulness, estando atento a lo que ocurre a mi alrededor. Pero tío, ¿sabes qué te digo? Que soy un humano normal y que en el momento de empezar a hacer estos audios no podía hacerlo. ¿Ok? Sé que si no hubiera metido alguna actividad que para mí hubiera sido valiosa y que me hiciera sentir que no estaba perdiendo el tiempo, sé que hacer eso fue lo que ayudó a establecer este hábito. Por la tarde, por ejemplo, ahora no grabo podcast. En mi segunda salida sigo saliendo por las tardes, no grabo podcast. Muchas veces no escucho ni siquiera música. A veces sí me premio, entre comillas, y pongo música que me apetezca y tal. Otras veces leo incluso un poco mientras camino. Y otras veces, como te digo, no hago nada. Simplemente camino, miro a la gente, escucho lo que está pasando, veo y siento. Pero estoy seguro de que si no hubiera encontrado una manera de justificarme a mí mismo, entre comillas, esa pérdida de tiempo, no lo hubiera conseguido, no estaría aquí y no estaría enfocado a conseguir los objetivos que tengo para este podcast ahora, que de hecho es una de las grandes satisfacciones que tengo ahora en el día a día. Así que gracias a eso conseguí que una actividad que me generaba tensión, estrés y agobio, que era salir a la calle y perder el tiempo, entre comillas, como digo, lo he convertido en una de las cosas que más me gusta hacer en el día, que es salir, compartir mi historia, tratar de ayudar a la gente que me escucha para que tengan una vida, pues no una vida más nada, porque no le hablo de cómo resolver la vida a nadie, sino para enseñarles lo que voy aprendiendo sobre emprendimiento, que ya es muy valioso. Así que un castigo se convirtió en un premio gracias a ese pequeño truco de meter algo que me gustaba en esa actividad. Algún día, bueno, te iba a decir, algún día dejaré de grabar podcast mientras camino, seguramente, algún día dentro de cuando sea, pero por ahora no tengo pensado hacerlo. Ya tengo un momento en el día para caminar, sin hacer nada, sino simplemente por caminar, pero como te digo, sé que si no le hubiera dado en esos primeros días al botón REC y se me hubiera ocurrido esto, lo más probable es que ya hubiera dejado la práctica, y lo que es 100% seguro es que Norca no me hubiera invitado a estar aquí hoy. Así que, compi, me he pasado como siempre. Esto es algo que tú no sabes porque no me conoces, pero siempre me pasa igual, que quiero hacer audios pequeños y me salen documentales como este. Pero bueno, gracias por tus oídos, por escucharme. Si has llegado hasta aquí es que eres una máquina, y de verdad, de corazón, te lo digo de corazón, de verdad, cuídate, ten cuidadito contigo, porque solo te tienes a ti. Y todas las cosas buenas que hay en el mundo, que tienes en tu vida y las que tienes por tener, pasan porque tú estés bien. Porque si no estás bien, lo demás tampoco existe. Así que, camarada, eres el mejor. Sigue dándole caña. Y Norca, tú sí que eres la mejor. Muchas gracias por darme este escenario. Un abrazo y a darle caña.